Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema que es de gran relevancia en el campo de la ortodoncia y en la salud periodontal. Nos referimos a un artículo que se titula Evaluación de la reabsorción externa ortodóntica en la ruptura periodontal, un análisis de elementos finitos, parte 1. Este estudio es realizado por un destacado grupo de investigadores, el doctor André Radu, Cristian Doru, Daniel Mircea, Stefan Marius. En este estudio los autores entonces profundizan como en ciertos movimientos ortodónticos, la extrusión, la rotación, la traslación e inclinación pueden influir en la reabsorción radicular externa, especialmente en situaciones donde el soporte periodontal está comprometido. Mediante el uso de análisis de elementos finitos y aplicando criterios de la falla de Tresca, el equipo de investigación logra identificar con precisión entonces las áreas donde el diente es mucho más vulnerable a reabsorción bajo diversas fuerzas ortodónticas. En la introducción entonces nos hablan de que la reabsorción radicular es un efecto secundario, es común, pero es difícil de anticipar durante el tratamiento de ortodoncia. Tiene una prevalencia que es variable, afecta la dentina, el cemento de la raíz y también la corona clínica. La mayoría de reabsorciones radiculares se limitan a pequeñas áreas o lagunas que se encuentran en la superficie de la raíz. Son clínicamente insignificantes, pero aparecen entre los 10 y los 35 días después de la aplicación de la fuerza continua. La mecanobiología del proceso no se entiende del todo. Es difícil predecir clínicamente realmente. Se considera que la etiología está dada por iatrogenia. En los dientes permanentes, entonces, la reabsorción radicular ortodóntica ocurre tanto del lado externo del diente, siendo esta entonces la reabsorción radicular externa, como dentro del conducto radicular y la cámara pulpar, siendo esta una reabsorción interna. La reabsorción radicular externa es una pérdida entonces patológica, es autolimitada e inevitable de la dentina y el cemento. Esta ocurre por 3 fases, es muy importante, es decir, por iniciación, reabsorción y reparación. El proceso entonces de reabsorción podría afectar en la superficie radicular externa. Es una reabsorción que no es infecciosa, es autodelimitada e inducida por presión. Cuando se hace activación mediante ortodoncia, entonces la gravedad de la reabsorción suele estar entonces influenciada por la magnitud de la fuerza y por la cantidad del desplazamiento que haya apical. Y también está valorada de acuerdo a la dirección de la magnitud de la fuerza. Sin embargo, la cantidad óptima de fuerza sigue siendo un tema de controversia debido a que muchos informes reportan a que a diferentes fuerzas se puede presentar reabsorción radicular. La patogenia entonces se atribuye al daño del precemento. Esto es debido a que la presión está determinada por la fuerza ortodóntica. En el ligamento periodontal, la fuerza ortodóntica entonces lo que va a hacer es producir una compresión en los vasos sanguíneos y esto va a hacer a que haya una alteración circulatoria, puesto que la presión hidrostática máxima fisiológica se ve afectada. Entonces esto lo que hace es desencadenar un proceso de reabsorción hasta que se elimina esa fuente de presión. La reabsorción radicular entonces suele ser asintomática, se identifica una lesión reabsortiva con una pausa temporal, puede tener una pausa alrededor de 3 meses, generalmente permite que el cemento de la superficie vuelva nuevamente y se repare, pero sin embargo la capa de dentina está comprometida después de los primeros 15 o 25 días de la aplicación de la fuerza y este proceso de destrucción ya sería irreversible. La respuesta individual a las fuerzas ortodónticas entonces depende, es también según la susceptibilidad que se tenga individual. También hay factores como la genética, la etnia, el género y la edad que influyen durante este proceso. La fuerza ortodóntica excesiva entonces sería la responsable de la reabsorción radicular externa. Cuanto mayor sea la fuerza, mucho más rápido aparecen las lagunas de reabsorción. Pero sin embargo, una fuerza ortodóntica pequeña o ligera parece que no estimula eficazmente el proceso de remodelado óseo. Se considera un movimiento ortodóntico reducido y un tiempo de tratamiento prolongado, pero este no puede generar como tantos riesgos de reabsorción. La cantidad de fuerza que se debe aplicar sobre un diente, es decir, incluidas las fuerzas ligeras, también podrían enfrentar un mayor proceso de reabsorción radicular si se aumenta el tiempo de aplicación. Es decir, si se extiende el tiempo de aplicación en una fuerza ligera, es probable de que haya una reabsorción. Al estudiar los procesos de reabsorción relacionados con la raíz, es importante entonces que comprendamos la microarquitectura anatómica y las propiedades físicas de cada uno de los componentes de la región a la que se investiga, es decir, tener en cuenta la dentina, el esmalte, el cemento y también la pulpa dental.
Una gran cantidad de la tensión determinada por las fuerzas ortodónticas es absorbida, esta es disipada y reducida por los componentes del diente, es decir, la dentina y el cemento, de modo que solo una pequeña parte de las fuerzas aplicadas llega al ligamento periodontal y a la pulpa del hueso. Biomecánicamente entonces se considera que la estructura del diente, el ligamento periodontal y la pulpa se asemejan a un material dúctil, es decir, que de cierto modo son de un flujo que es frágil. Materiales y métodos. La simulación de los elementos finitos es parte de un estudio amplio cuyo objetivo es estudiar el comportamiento biomecánico del diente y los tejidos periodontales circundantes durante la descomposición periodontal de la fuerza horizontal. La simulación entonces se realizó en 81 modelos 3D del segundo premolar inferior con varios niveles de tejidos de soporte circundante. En total fueron 324 simulaciones y fueron adquiridos por medios radiológicos con 9 pacientes en una edad aproximada de 29 años, donde habían 4 hombres y 5 mujeres. Todos tenían consentimiento informado de forma oral. El número inicial de pacientes examinados fue mayor, pero solamente 9 de ellos calificaron debido a los criterios de inclusión. Estos eran niveles de deterioro periodontal, principalmente a nivel de la tercera raíz cervical, que no tuvieran un periodonto inflamado, sin pérdida de dientes mandibulares, debían de estar los dientes intactos, sin malposición, sin indicación de tratamiento de ortodoncia. Además, debían de tener una voluntad de monitoreo regular para estar haciendo el análisis de los casos. Fueron entonces seleccionados los premolares del maxilar inferior para estudiar el área con mayores cargas y los problemas periodontales, además de la disposición de literatura, de elementos finitos para la validación y comparación del estudio. Entonces se realizaron 324 simulaciones de elementos finitos sobre 81 modelos 3D utilizando el software Abaqus y se empleó el criterio de falla Tresca. Los movimientos de ortodoncia simulados entonces fueron la extrusión, la intrusión, la rotación, la traslación y también la inclinación. Esto se realizó bajo 2 fuerzas de 0,6 newtons y de 1,2 newtons aproximadamente. Cada uno de estos modelos fue sometido a una reducción ósea horizontal del ligamento periodontal de 1 milímetro, estimulando entonces un proceso de degradación periodontal horizontal progresiva, obteniendo entonces un total de 81 modelos, 9 por cada uno de los modelos de periodonto intacto. Las fuerzas se seleccionaron en función de los resultados de conclusiones de 2 estudios previos, estos con el fin de tener un margen de seguridad para la fuerza aplicada en el ligamento periodontal, la pulpa y en el paquete neurovascular. Entonces se utilizó el criterio de falla Tresca, que es usado para el análisis de elementos finitos y evaluar la resistencia de los materiales, pero en este caso entonces se usó para valorar la reabsorción radicular externa. Esta figura nos indica un modelo de malla. Es un premolar inferior con un periodonto intacto con un vector aplicado de fuerza para extrusión, un vector aplicado para intrusión, un vector aplicado para rotación, un vector aplicado para inclinación, un vector aplicado para traslación, modelo con pérdida ósea de 4 milímetros, modelo de pérdida ósea de 8 milímetros, modelo de segundo premolar con ligamento periodontal intacto, con un bracket aplicado, además de un componente dentinario del diente. Modelo de componente de dentina del diente. La segunda figura que nos proporcionó el artículo entonces nos grafica la simulación de los elementos finitos, los puntos de advertencia sobre cada diente, después de haber simulado movimientos ortodónticos mencionados anteriormente, bajo las fuerzas de 0,6 newtons y 1,2 newtons. Estos movimientos entonces se ven reflejados en la estructura dental, incluida la pulpa y la dentina. En la figura A nos representa el modelo con periodonto intacto y 63 elementos de advertencia para el diente del bracket y el ligamento periodontal. La imagen B nos representa 39 advertencias sobre los elementos para dientes y brackets. Modelo sin pérdida ósea sin la rejilla de malla. Diente con bracket y sin rejilla de malla. Componente dentinario. Pulpa dental. Resultados.
Los resultados de las simulaciones fueron tanto cualitativos como cuantitativos, determinando los valores máximos promedio de esfuerzo cortante para los tercios apical, medio y cervical de la raíz y la corona. Los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, se compararon o se correlacionaron con los estudios previos realizados. Después de realizar este estudio sobre 81 modelos 3D, el segundo premolar inferior en 9 pacientes, como se mencionó anteriormente, con un total de 324 simulaciones de elementos finitos, no se detectaron diferencias asociadas en cuanto a la edad, el género o el estado periodontal. En cada una de las estructuras analizadas se mostró la tensión máxima a nivel del diente. Esto ocurre en ciertas áreas, está relacionado con el comportamiento biomecánico de los tejidos que lo componen. Mientras tanto, en la dentina y en el cemento radicular y coronal, la tensión máxima de corte se mostró en forma más precisa y concisa en lagunas de potenciales localizadas. Cualitativamente, la tensión de Tresca se manifiesta en toda la estructura del diente, del cemento radicular y los componentes de dentina coronal, que se muestran en varios colores. Las áreas localizadas en lagunas están señaladas como propensas a riesgos de reabsorción, siendo la roja en un máximo riesgo, seguido de la naranja y la amarilla. En movimientos de intrusión y extrusión dental, el estrés en la estructura dentinal varía según el estado del periodonto. En un periodonto intacto, entonces, el estrés se concentra en el tercio cervical vestibular, mientras que en un periodonto con pérdida progresiva, el estrés se distribuye por toda la raíz, especialmente por el lado vestibular. Las áreas de alta tensión son más propensas a la reabsorción radicular externa, un riesgo importante en tratamientos ortodónticos. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, tenemos la siguiente discusión. El análisis de elementos finitos en este estudio utilizó el criterio de falla Tresca, adecuado para los tejidos dentales. Los resultados mostraron entonces que las áreas de máxima tensión potencialmente son susceptibles a la reabsorción, son específicas y depende de cada diente y del movimiento ortodóntico aplicado. A pesar de que las variaciones individuales se identificaron áreas que son como comunes o sectores específicos en la raíz, en particular los movimientos de rotación y traslación se detectaron con más riesgos de reabsorción cuando hay una pérdida ósea significativa. Los resultados también indicaron que la dentina del cemento radicular se absorben entre un 87.99% y un 97.99% de la tensión aplicada antes de que llegue el ligamento periodontal. Esto sugiere entonces de que el diente actúa como un amortiguador natural y lo que hace es reducir el riesgo del daño del ligamento periodontal bajo fuerzas ortodónticas controladas. Un aspecto interesante de esta discusión es la comparación de los criterios de fallo empleados en estudios previos. En este estudio, entonces, se optó por el criterio de Tresca para identificar las áreas con mayor riesgo. Sin embargo, los estudios han utilizado criterios de presión hidroestática o el criterio de Von Mises, que son adecuados a materiales homogéneos o líquidos. Eso hace que el resultado no siempre sea comparable, ya que cada criterio responde a las propiedades de los materiales distintos empleados. Aunque el análisis de elementos finitos es una herramienta que es poderosa, la discusión entonces nos señala de que existen limitaciones. Este método, desarrollado originalmente para ingeniería, no reproduce entonces de una manera exacta las condiciones clínicas de la cavidad oral. Aunque nos permite predecir cómo responderán las estructuras bajo ciertas fuerzas, es necesario tener en cuenta los resultados de las simulaciones deben de ser interpretados con cautela, puesto que los ambientes no son iguales. Los autores entonces destacan que los hallazgos deben de ser complementados con otros estudios, como los estudios in vivos o los estudios in vitro, porque esto nos ayudaría a validar los resultados y a mejorar la precisión del análisis de los elementos finitos en el contexto clínico. Así nos ofrecería una visión más completa de cómo la ortodoncia impacta las estructuras dentales internas de los dientes en pacientes con soporte periodontal comprometido. Conclusiones. Primero, los resultados muestran que el riesgo de reabsorción en la superficie interna de la raíz del diente es menor en comparación con la superficie externa. Esto es un componente importante porque nos indica que la superficie externa es más afectada cuando aplicamos fuerzas ortodónticas y que debemos de tener en cuenta el riesgo al planificar los tratamientos, especialmente en casos que tengamos un periodonto reducido.
Se confirma la capacidad de la dentina para reabsorber y disipar las tensiones, comportándose de manera similar a un material dúctil. Finalmente, el estudio concluye que al usar el criterio de Farja-Tresca, el análisis de elementos finitos proporciona una predictibilidad superior a la identificación de áreas que son propensas a la reabsorción. Esta herramienta permite a los ortodoncistas prever posibles complicaciones y ajustar los tratamientos, mejorando así la seguridad y la eficacia en nuestras prácticas clínicas. Para continuar, tenemos un segundo artículo, es muy interesante, sobre la reabsorción interna en ortodoncia. Está titulado como la evaluación de la reabsorción interna ortodóntica en la rotura periodontal, un análisis de elementos finitos. Esta sería nuestra segunda parte. Este artículo entonces se centra en cómo las fuerzas ortodónticas afectan el tejido interno del diente en condiciones de deterioro periodontal. El propósito de este artículo entonces fue evaluar cómo diferentes fuerzas y movimientos ortodónticos en condiciones de pérdida ósea progresiva generan un estrés interno en el diente, lo que puede llevar a una reabsorción de la estructura interna del mismo. La reabsorción interna es un proceso en que la dentina dentro del diente, como la cámara pulpar y el conducto radicular, se destruye gradualmente. Este proceso puede ser causado por fuerzas ortodónticas que generan inflamación y estrés del tejido pulpar. El estudio menciona que la reabsorción interna puede ser influenciada por movimientos que causen alteraciones circulatorias en el ligamento periodontal y en la pulpa dental, lo que incrementa el riesgo de reabsorción, especialmente en dientes que tengan un marcado deterioro periodontal. El uso del análisis de elementos finitos, entonces, lo que permite es modelar cómo diferentes movimientos ortodónticos afectan al diente. Esta técnica proporciona una visión detallada de las áreas de estrés del diente, lo que ayuda a predecir las zonas que son propensas a la reabsorción. Materiales y métodos. Se crearon 81 modelos 3D anatómicamente precisos a partir de tomografías computarizadas de 9 pacientes. Estos modelos incluyen diferentes niveles de pérdida ósea, desde 0 milímetros hasta 8 milímetros. Esto era con el fin de simular diversas condiciones periodontales. Los modelos también fueron sometidos a una fuerza de 0,6 y 1,2 newtons, que son niveles comunes en la práctica ortodóntica. Los movimientos que se aplicaron fueron de extrusión, intrusión, inclinación, rotación y traslación. Las simulaciones se realizaron utilizando un software, Abacus, que permite analizar cada movimiento, cómo afecta la estructura interna del diente. Para medir el estrés interno, se utilizó entonces el criterio de Farja-Tresca, que nos ayudó a identificar las áreas de alto riesgo de reabsorción en materiales dúctiles como la dentina. Resultados. El estudio presenta los resultados utilizando colores donde el rojo y el naranja indican las áreas de alto estrés y riesgo de reabsorción, mientras que el verde y el azul presentan zonas de menor riesgo. Además, se identificó un hallazgo por cada tipo de movimiento. Durante la extrusión de las áreas de mayor estrés, se concentraron en los lados vestibular y lingual de la raíz, especialmente después de 4 milímetros de pérdida ósea. Esto indica que un riesgo moderado de reabsorción interna en la extrusión. La intrusión mostró mayores niveles de estrés en el lado vestibular externo de la raíz. Sin embargo, el riesgo de reabsorción interna fue bajo, afectando solo el tercio cervical del conducto radicular. La rotación presentó los mayores riesgos de reabsorción, mostrando las áreas de alto estrés tanto en la superficie externa como interna. La rotación es particularmente problemática en condiciones de pérdida ósea y periodontal avanzada. La inclinación también mostró un alto riesgo en áreas de estrés, en los tercios medios y en el ápice de la raíz. Este movimiento debe monitorearse de cada paciente con un periodonto debilitado. En el movimiento de la traslación, las áreas de alto estrés se ubicaron en lados mesial y distal de la raíz, con un menor riesgo de reabsorción interna en comparación con la rotación e inclinación. Tanto con 0,6 newtons como con 1,2 newtons, los patrones de estrés fueron similares, aunque la fuerza de 1,2 newtons duplicó a niveles de estrés, incrementando el riesgo de reabsorción interna. Discusión. En cuanto a la discusión, los hallazgos se sugieren que los movimientos de rotación e inclinación son mucho más riesgosos para la reabsorción interna en situaciones de pérdida
periodontal avanzada, pero para los ortodoncistas deben de ser muy importantes estos resultados, pues indica la necesidad de ajustar las fuerzas y los movimientos en pacientes que tengan un periodonto comprometido. La rotación e inclinación debe aplicarse con cuidado entonces para evitar daños internos en el diente. Si bien los análisis de elementos finitos son una herramienta que son muy útiles, el estudio alcanza a reconocer de que estos resultados son de modelos específicos y que es posible que se necesiten estudios adicionales para simular un ambiente oral mucho más adecuado. El estudio concluye que la reabsorción interna es un riesgo real en tratamientos ortodónticos, especialmente en movimientos de rotación e inclinación en dientes con pérdida periodontal avanzados. Entonces, para minimizar los riesgos, se recomienda aplicar fuerzas moderadas y estar monitoreando de cerca la respuesta del diente en pacientes que tengan periodontos comprometidos, puesto que estos hallazgos son fundamentales para mejorar la seguridad en los tratamientos ortodónticos, permitiendo una mejor planificación y reducción en riesgos con pacientes que sean susceptibles. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Espero que esta información haya sido de gran utilidad y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerde que la educación es una herramienta poderosa para continuar explorando y aprendiendo sobre el tema. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.